Y hoy le damos la bienvenida a Enrique Zamácola, él es directivo con más de 25 años de experiencia en el sector financiero. Enrique, ¿cómo estás? Muy buenos días, buenas tardes en España, bienvenido. Desde Madrid. Hola Enrique, ¿qué tal? Te escuchamos ahora. Sí, hola, muy buenas Perfecto. tardes desde Madrid. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, bienvenido, muchas gracias. Bueno, vamos a analizar un poquito cómo está el mercado. Venimos de otro récord histórico del S&P 500, ya en los 5.800 puntos, que se dice pronto. La tendencia parece muy alcista, pese a hablar de incertidumbre generalizada. Estamos ante un globo que se infla, se sigue inflando hasta que finalmente explota. Bueno, yo creo que es ahora mismo lo que tenemos que estar mirando es básicamente la publicación de resultados empresariales. Vemos cómo efectivamente a nivel de índices podemos encontrar dificultades para justificar los precios. Pero también es verdad que eso se debe al empuje de 7, 8 compañías, básicamente compañías tecnológicas, que han tenido un comportamiento extraordinario a lo largo de los últimos meses y que han cogido un peso en los índices muy importantes. Estas compañías están cotizando con unos múltiplos muy exigentes que además podríamos intentar entender las razones de por qué es. Pero además lo que vemos son cómo el mercado empieza a rotar, empieza a no tener tanto el foco en estas 7 compañías, en los 7 magníficos, y cómo, viendo los resultados que han publicado principalmente bancos norteamericanos, cómo llevamos una tendencia en la que la bolsa está consiguiendo que haya otros valores que cojan relevo para dar mayor profundidad en la subida de lo que teníamos durante los últimos meses. En resumen, lo que vemos es que los índices, como índices, sí están caros y nos puede costar justificar las valoraciones a las que están actualmente, pero que hay bastantes compañías que están en unos precios muy atractivos y que si apostamos por un soft landing, como es la postura que estamos defendiendo nosotros de la economía norteamericana, todavía nos pueden dar bastante alegrías. No hemos hecho más que comenzar la temporada de publicación de resultados. Creo que cuando vayamos cogiendo más profundidad y vayamos conociendo más compañías que van presentando resultados y sobre todo lo que dicen sus gestores sobre el devenir de sus negocios durante los próximos trimestres, podemos continuar viendo cómo esta rotación sectorial se va acelerando y estos valores que se han quedado rezagados van cogiendo el relevo para que los índices continúen subiendo. Sí, así es, y qué bien. Bueno, un saludo, Enrique, te saluda Alejandro. Y a corto plazo de lo que estás mencionando, pues el mercado parece que está fiable y seguro, pero como inversionista hay que aprovechar esta tendencia. ¿Hasta qué punto? Además, debemos de ser cautelosos con lo que puede venir, ya que recordemos que las elecciones están a 3 semanas, lo que podemos decir, a la vuelta de la esquina. Vamos a ver, yo creo que siempre hay que ser cauteloso. Yo llevo cerca de 30 años invirtiendo en mercados y pocas veces en mi vida he visto momentos en los que no haya que ser cauteloso. Y quizá son aquellos en los que hay más pánico. En momentos como hay ahora, que puede haber determinada euforia, es cuando hay que incrementar la prudencia. Dicho eso, tenemos varios nubarrones negros en el horizonte. Bien comentabas las elecciones norteamericanas, pero yo creo que tiene mayor peso y hay que estar más vigilante toda la crisis y toda la guerra en Israel. Vemos como Irán está empezando a entrar en la guerra, está empezando a haber una escalada de acciones y eso es un tema que a mí me preocupa profundamente. Por otra parte, elecciones en Estados Unidos y muy importante el conocer y el poder ver y valorar la evolución de la inflación durante los próximos meses. Creo que la inflación va a ser la que va a marcar a la Fed el ritmo de bajadas de tipos de interés. Ya prácticamente se descarta una bajada de 50 puntos básicos en su próxima reunión y lo que tenemos que ver es, de verdad, ¿tenemos controlada la inflación? ¿Nos estamos acercando al objetivo del 2%? ¿O la inflación de última milla, esas últimas décimas, nos va a costar mucho?
me cuesta mucho ver a la Fed precipitarse a la hora de bajar los tipos de interés, más aún viendo cómo la economía norteamericana ha reaccionado durante todo el proceso de subidas. Entonces, creo que tenemos que mantener tres ideas en la cabeza que son importantes. Por un lado, como bien mencionabas, las elecciones. Segundo, las elecciones que además tienen mayores componentes. Ayer hemos conocido un nuevo intento de asesinato sobre Donald Trump. Todo esto no se sabe muy bien cómo puede terminar afectando a los mercados y cómo puede terminar. Yo creo que es un foco de incertidumbre muy importante. Segundo foco de incertidumbre, la crisis geopolítica. Y tercer punto en el que tenemos que estar atentos es la evolución de la inflación y sus consecuencias en las bajadas de tipos de interés por parte de la Fed. Eso, añadido a desde el punto de vista micro, los resultados empresariales, va a ser lo que va a determinar la evolución de los mercados en los próximos meses. Enrique, tenemos pendientes esos tres nubarrones, como tú mencionas, las elecciones, la crisis y la tensión en Oriente Medio y, por supuesto, el tema de la inflación, del que ahora te voy a preguntar un poquito más adelante para que profundicemos en eso con datos. Pero te pregunto, hay mucha propaganda en torno a que los recortes de tasas son una bendición, ¿no?, para el mercado, pero la historia no ha demostrado o ha demostrado que no es siempre así de simple. Te pregunto, ¿crees que en esta ocasión sí que ha sido un trampolín para los mercados el hecho de que la Fed rebajase los tipos de una forma tan agresiva hace apenas un mes? Creo que lo has dicho perfectamente. Yo creo que lo que hay que analizar es el por qué se bajan los tipos de interés. Históricamente, lo que hemos visto, los procesos de bajada de tipo de interés venían para reactivar una economía que se estaba parando. Lo que buscaba la Fed era reactivar la economía. En este caso, lo que estamos viendo es, después de una subida absolutamente histórica en los tipos de interés, que subieron desde el 0,50 hasta 5%, pues lo que está un poco la Fed intentando es normalizar los tipos de interés. La economía ha reaccionado muy bien y yo creo que eso es la clave, el poder entender si la economía va a terminar con un aterrizaje suave o con un aterrizaje brusco. Por el momento, los datos, o casi todos los datos, apuntan a un aterrizaje suave de la economía. Y eso permite a la Fed, por un lado, no ser agresivo en las bajadas del tipo de interés, porque por ahí, como decimos en España, no le aprieta el zapato. Lo que tiene que ver es, oye, ¿de verdad podemos bajar los tipos de interés porque la inflación nos lo permite? Y no tiene la presión del crecimiento. Yo creo que eso es lo que diferencia a esta etapa de bajadas de tipos de interés con lo que hemos visto en otros casos. Sí, qué bien, interesante y todo esto. Y hablando sobre lo que podría ser el problema de la deuda pública, es increíble lo que se está viviendo en este momento. ¿Qué nos puedes decir? ¿La deuda pública realmente representa un problema global? Porque está aumentando aquí en los Estados Unidos, también por detrás del crecimiento de la deuda pública nacional. ¿Hasta dónde puede llegar esto? Bueno, yo creo que esa es el gran nubarrón negro que existe, no en Estados Unidos, sino en todos lados. Nos hemos montado en una espiral de deuda, no solamente en Estados Unidos, también nos ocurre en otros países, como puede ser Japón, como puede ser Europa, que es absolutamente insostenible. Y eso va a terminar explotando. ¿Cuándo? No lo sé, pero lo que sí que sé es que las consecuencias pueden ser dramáticas. Nos hemos acostumbrado a un intervencionismo por parte de los gobiernos, a que se puede emitir deuda ad infinitum, y no es así. Estamos hipotecando el futuro. Lo que vemos es que mientras nos compren la deuda y nos permitan continuar endeudándonos, parece que los gobiernos no le dan mayor importancia. No es así, es gravísimo. Se han perdido unos años, muy específicamente en Europa, importantísimos y unos años clave en los que hemos tenido los tipos de interés a cero e incluso negativos, y lo que hemos hecho es, en vez de hacer las reformas estructurales y afrontar unas reformas estructurales que son duras, que son difíciles, pero que son
profundamente necesarias, lo que hemos utilizado ha sido ese ahorro del servicio a la deuda para endeudarnos más. Es absolutamente disparatado, eso va a tener consecuencias en el futuro, pero lo que ocurre con las burbujas es que por definición nadie sabe cuándo van a explotar. Pero desde luego para mí es la alerta más importante que tenemos ahora mismo, no solamente sobre la economía norteamericana, no solamente sobre la economía europea, sino sobre la economía global. Todos los países hemos decidido que no pasa nada por gastar más dinero de lo que se ingresa todos y cada uno de los años. Eso, si lo llevamos a nuestra casa, entendemos que es perfectamente insostenible. No podemos estar todos los años gastando más de lo que se ingresa. Si un año tenemos que hacer una inversión, si un año las cosas vienen mal dadas, te puedes endeudar, pero si todos los años te vas endeudando más y más y más, eso no puede terminar bien. Se ha convertido, como tú dices, en una constante, ya no solo en Estados Unidos ni en Europa, sino a nivel global. Volvamos al tema de la inflación. Venimos de una lectura de inflación más alta de lo esperado la semana pasada. Te pregunto si crees que por fin la Reserva Federal podría lograr ese aterrizaje suave, ese soft landing del que comentabas anteriormente, alcanzar ese objetivo señalado del 2%, o si la Fed ha ido demasiado rápido. Recordemos que estamos a 4 décimas solo. No, vamos a ver, la Fed desde nuestro punto de vista no se ha precipitado. Lo que es verdad es que habíamos vivido un periodo de subidas de tipos de interés muy importante, muy rápido, y ahora estamos acomodando un poco. Creo que a partir de ahora es donde está el reto. Yo creo, vimos cuando decidió la Fed las rebajas de tipos de interés de 50 puntos básicos, vimos como tan solo tuvo un voto en contra, que apostaba por una bajada de 25 puntos básicos. Creo que lo que sí que ahora se lo va a ir tomando con más calma, porque además lo que sí que estamos viendo es que se está volviendo muy resistente la inflación de última milla, esos últimos puntos de inflación para acercarnos al objetivo. De todos modos, el camino está siendo el correcto, se están haciendo bien los deberes. También es verdad que muchos de los problemas que habían causado que la inflación se disparara han ido por lo menos menguando. Tenemos que recordar el proceso inflacionista que hemos vivido en los últimos 4 años, en gran medida viene de la época COVID, de la época post-COVID, todos los estrés de las cadenas de suministro, todos los problemas logísticos, y eso, si bien no se ha arreglado del todo, en gran medida sí que se han arreglado. Entonces, ahora la Fed... Interesante. Hablemos un poquito acerca de la Reserva Federal. Sabemos que hubo alguna discrepancia en la última decisión de la Fed con el panorama actual y los posibles recortes venideros. ¿Estamos o estaremos ante una decisión más unánime, es decir, en un cuarto de punto en cada una de las reuniones siguientes? Yo creo que la Fed lo que va a ser, en su próxima reunión recortará un cuarto de punto, y lo que va a hacer, las siguientes decisiones, tendrá que ir analizando dato a dato todo el cuadro macroeconómico, y en la medida en que se lo permita, y siempre teniendo en la cabeza que creo que no se van a precipitar con los recortes de tipos de interés, va a ir tomando las decisiones sobre la marcha. Vamos a tener que estar muy vigilantes sobre todo el cuadro macroeconómico, porque lo que no veo es una decisión preestablecida de vamos a bajar solamente cuarto punto o vamos a bajar medio punto. No creo que vayan a estar preestablecidas las decisiones, sino que se irán tomando en su momento y dependiendo de cómo evoluciona el cuadro macroeconómico. Enrique, hablemos un poquito de las 7 magníficas que han tenido un rendimiento diverso en los últimos meses. Tesla, por ejemplo, la más potente, aunque es verdad que ahora hablamos del robotaxi, la caída que sufrió el viernes, hoy parece que ha remontado un poquito esas acciones. Alphabet, la que representó las mayores caídas. ¿Qué podemos esperar de las 7 magníficas desde tu punto de vista? Bueno, yo llevo mucho tiempo diciendo que están muy caras, pero llevan mucho tiempo estando muy caras, y lo que ha pasado es que han pasado a estar más caras. Creo que es evidente que existe un movimiento muy importante hacia la tecnología. Yo creo que estamos
empezando a ver cómo puede ser el mundo de la inteligencia artificial y cómo puede afectar a las empresas. Y ahora mismo hacer proyecciones a 10 años o a 20 años, que es un poco lo que justificarían las valoraciones que tienen determinadas compañías, a mí me parece absolutamente imposible. No tengo la capacidad para prever cómo la influencia de la inteligencia artificial en 20 años y menos aún para entender qué compañías van a resultar ganadoras o no. A mí esto me recuerda un poco a la época de los 2000, inicio de los 2000, el final del siglo anterior, con Internet. Todos sabíamos que Internet iba a ser revolucionario, todos sabíamos que iba a cambiar la forma de hacer las cosas, todos sabíamos que iba a haber una serie de compañías que iban a resultar ganadoras, pero creo que si cogemos las apuestas de los analistas en el año 1998 sobre quiénes iban a ser los grandes ganadores y vemos lo que ha pasado hoy, no se parecen nada. Es un poco lo que me pasa con las tecnológicas hoy. En la medida en que consigamos entender de dónde van a obtener los flujos monetarios, dónde van a ganar dinero, las compañías podremos justificar las valoraciones. Yo por eso soy bastante prudente a la hora de hacer stock picking entre estas grandes compañías y prefiero ir y coger un ETF un poco más amplio que él solo se va reajustando a medida que vayan saliendo compañías que vayan siendo ganadoras, porque ahora mismo hacer stock picking a 20 años vista con este tipo de compañías se me parece francamente complicado. Sí, qué bien. Y es correcto lo que estás mencionando, pero ahora vamos a ir un poquito más profundo, únicamente con Tesla, ya que no convenció con su robotaxi ni su robovan. Para muchos, pues esto también podría ser poco realista, algo que se ve reflejado en las acciones, ya que cayeron tras la presentación de ese robotaxi autónomo. ¿Qué crees? ¿Muchas expectativas y mucha competencia? ¿Tú qué análisis tienes para aquellos que tienen a Tesla en su portafolio de inversiones? Vamos a ver, en primer lugar, y esto lo voy a decir para Tesla, pero lo podría decir para cualquier inversión que tengamos. Pensemos por qué hemos comprado esa compañía. Tesla es una compañía que está siendo revolucionaria, que está cambiando el modo de hacer las cosas, pero todavía a día de hoy no es una realidad financiera. Si nosotros apostamos y queremos apostar por una compañía que está cambiando el modo de hacer las cosas, me parece una apuesta acertada y lo que haría es tener una parte de mi portafolio en Tesla y olvidarme del ruido del corto plazo. El que ayer haya caído un 7% o lo haya subido no debería cambiar nada más. Me parece que es como comprar Apple en el 2001. Bueno, el que haya subido o haya bajado o lance un iPhone o deje de lanzar un iPhone, creo que no es especialmente relevante. Tenemos que pensar un poco más en el largo plazo porque los precios de la compañía lo exigen. Porque ahora mismo o pensamos que Tesla va a cambiar radicalmente la manera de hacer las cosas o no podemos justificar las valoraciones que tiene. Entonces, yo ahí lo que diría es, tengamos una parte de nuestro portafolio que no nos haga daño, que podamos soportar la volatilidad que tiene y que va a continuar teniendo el valor durante los próximos años, sentémonos ahí y hagamos una apuesta y olvidémonos del medio, del corto plazo y del ruido que hay con que si una presentación ha sido más fallida, que si tenían que haber presentado un plan más agresivo dando plazos, o esas cosas al final no va a cambiar. Si yo tengo una idea de que el robotaxi va a ser una realidad en 15 años, en 20 años, y creemos que Tesla es de las compañías que los va a implementar, yo creo que más allá de que por una presentación el valor haya caído, tenemos que ser capaces de aguantar la volatilidad. Y eso en valores de este tipo es complicado.
Enrique, y con esos dos términos o ramas que mencionas, la volatilidad por un lado, que no va a desaparecer, y por otro lado, el ser de alguna manera inversionistas pensando a medio o largo plazo y no ser cortoplacistas, te pregunto, en este momento, si te animas a darnos algunos sectores o alguna compañía que piensas que puede dar un rendimiento interesante, teniendo en cuenta eso que mencionabas, la volatilidad y por otra parte ser inversionistas, pero no a corto plazo. Bueno, yo creo que hay sectores que van a cambiar el mundo, que están cambiando radicalmente. El sector de healthcare creo que es importantísimo. Todo aquello que esté relacionado con el cuidado de nuestros mayores, creo que en los próximos años lo va a hacer muy bien. Todo el sector de agua, de agua y de alimentación, creo que son sectores en los que hay que estar. Por supuesto, estar en tecnología. A mí específicamente dentro del sector de tecnología hay dos partes que me gustan mucho. Es los microchips, los productores de microchips, y me gusta mucho también todo lo relacionado con ciberseguridad. Me parece que son sectores que van a crecer mucho durante los próximos años. Y después me gusta, como parte más estructural de mi cartera, compañías que tengan buena visibilidad de dividendos, que tengan buena visibilidad de resultados y en los que yo pueda adecuar mi cartera a los flujos de caja que yo voy a ir necesitando en el futuro. Yo creo que ahí hay buenas alternativas y creo que con eso podemos conseguir una cartera equilibrada y con potencial de futuro. Qué bien, Enrique, qué bien. Y como pues tú sabrás, en este canal pues hablamos de educación financiera y en ese sentido creo que estamos totalmente de acuerdo entre tú y nosotros. Así es que, ¿qué nos puedes dar antes de terminar algunos consejos claves para inversionistas que están en momentos de incertidumbre en este momento? ¿Alguna opinión que tú tienes? Bueno, todo aquello que sea acercar la educación financiera a los ciudadanos creo que es importantísimo. Yo creo que esto en primer lugar, hay que tener las bases claras. ¿Qué pretendo hacer yo con mi inversión? ¿Yo soy un inversionista a largo plazo o soy un inversionista a corto plazo y soy un trader? Bueno, tengámoslo eso siempre como fondo de pantalla. Tenemos que saber qué es lo que queremos hacer con nuestra cartera. ¿Qué rentabilidades pretendo obtener? No nos olvidemos nunca que más rentabilidad siempre corresponde con más riesgo. Tenemos que situar y analizar muy bien cuál es nuestro perfil de riesgo para construir nuestra cartera. Y una vez que tengamos eso hecho, tomemos las decisiones, estudiemos las compañías y tomemos las decisiones con tranquilidad. No nos dejemos llevar por el pánico, no nos dejemos llevar por la euforia. Y desde luego, para aquellos que estén un poco menos avezados, yo lo que siempre recomiendo es visiten a un especialista, hablen con un especialista. Hay una cantidad de gestores de fondos absolutamente extraordinarios, con unas capacidades de análisis que evidentemente están muy por encima del ciudadano medio. Acerquémonos a ellos, hablemos con ellos, invirtamos con ellos, entendamos qué es lo que tienen que hacer. Y eso creo que son los fundamentos y los pilares básicos a la hora de invertir. Enrique, muchísimas gracias por todos tus consejos, por todos tus comentarios, tu análisis de cómo se encuentra en este momento la economía y los mercados. Estás más que bienvenido a nuestra casa Comercio TV y ha sido de verdad un placer tener este ratito esta mañana, bueno, esta tarde en España, contigo. Un abrazo fuerte y cuídate. Nos vemos pronto. Muchas gracias, ha sido un auténtico placer, encantado de saludaros y cuando queráis estoy de vuelta. Perfecto, pues créeme que estarás muy pronto. Un placer, gracias, Enrique. Muchas gracias.